Frente a la constante inestabilidad política en nuestro país, diferentes instituciones, organizaciones buscan fomentar el diálogo para encontrar una salida, una solución. Hoy vamos a conocer una alternativa, una iniciativa que se llama Delibera Perú. Conversaremos con Percy Medina, él es jefe de la misión de IDEA para Perú. ¿Cómo está, señor Medina? Bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Señor Medina, coméntenos qué es esta iniciativa Delibera Perú. Bueno, es una iniciativa para fomentar discusión informada sobre temas de reforma política, como por ejemplo la bicameralidad, la reelección de congresistas o las elecciones internas en los partidos. Son temas que se han discutido en el ámbito político, pero que han tenido poca discusión en el ámbito de la ciudadanía. Y lo que busca esta iniciativa es promover una discusión informada, reitero, esto es muy importante, porque el proceso lo que busca es generar materiales, información, elementos que permitan una discusión con toda la información a la mano, y se basa en una metodología que está usándose en muchos países del mundo. Ya hay hay más de 100 ejemplos alrededor del mundo de cómo ciudadanas y ciudadanos se pueden reunir a discutir temas públicos y ayudar al mundo de los políticos a tener otras perspectivas, porque lo que busca este proceso es recoger la dinámica de la ciudadanía. Estos ciudadanos son escogidos a partir de una muestra estadística. Por lo tanto, representan la diversidad del país, representan al mismo tiempo, como la muestra está tomada estadísticamente, el peso que cada uno de los grupos tiene en el país, ¿no? Eso permite tener al mundo de los políticos, por ejemplo, las opiniones de la gente de una manera muy ponderada y sobre la base de una metodología que ha sido desarrollada por la Universidad de Stanford, y que lo que busca es que las voces de la ciudadanía se oigan de manera adecuada y sobre la base de información. Señor Medina, actualmente, ¿cuáles son los espacios que nosotros como ciudadanos tenemos para expresarnos, para dialogar? Bueno, los espacios no son muchos y normalmente están mediados por los medios de comunicación o por las redes sociales, y justamente no hay un espacio de interacción entre la gente que permita discutir temas públicos. Lo que busca Delibera Perú es justamente abrir un espacio para una conversación franca, con elementos, información a la mano, con expertas y expertos que acompañan el proceso y que ayudan a la discusión, a la deliberación. En esa medida es que este proceso lo que busca es mejorar la participación ciudadana y crear puentes, vínculos entre la gente y sus representantes. Al final del proceso se compartirá con el Congreso de la República, con representantes políticos, las conclusiones de esta importante deliberación, y esperamos que ayude también a tomar mejores decisiones. Pero, señor Medina, nosotros como ciudadanos estamos interesados en participar de este tipo de diálogos, en hablar de política. ¿Estamos interesados en lo que pasa en nuestro país o estamos más ocupados en nuestros asuntos, en salir de esta crisis económica muchas veces en la que nos ha enfrascado la pandemia? Bueno, evidentemente todas las personas tienen un interés mayor en su dinámica personal y familiar y menor en los temas públicos. Eso es natural en varios países del mundo. Pero hay muchas personas que justamente se dan cuenta de que la política importa para su vida personal y familiar, y que tienen opiniones que quieren hacer saber, tienen puntos de vista que quieren contrastar con los puntos de vista de otras personas, ¿no?, para generar acuerdos, identificar desacuerdos, etc. Y estos espacios permiten precisamente eso. A pesar de que hay cada vez más desinterés de la ciudadanía en los temas públicos, hay también muchas personas con interés y ganas de discutir, debatir, confrontar, aprender, porque eso también es un proceso de aprendizaje, ¿no?, Claro. sobre
temas importantes de la política como las reformas políticas, ¿no? ¿Y por qué es importante que no dejemos que solamente los políticos, los medios de comunicación, los analistas hablen, discutan sobre estos temas? ¿Por qué como ciudadanos tenemos que involucrarnos? Porque la política tiene que incorporar el punto de vista de la gente. Y la gente tiene que sentir que sus representantes, que han sido elegidos para ser la voz de los electores y electoras, están llevando efectivamente esa voz. Entonces, esa es una manera de, en primer lugar, tomar cuentas, entender qué es lo que están haciendo los representantes en relación con estos temas, cuáles son los puntos de vista, en fin, y proveer a estos representantes de información, Uh-huh. de puntos de vista, de elementos para sus decisiones. Uh-huh. Esto en muchos países ha ayudado a que parlamentarios o miembros de consejos municipales, en fin, tengan un elemento mucho más rico para tomar decisiones. Uh-huh. En América Latina, muy recientemente en Chile, la Fundación Tribu hizo un proceso de deliberación sobre el tema de reforma de las pensiones, mostrando las distintas opciones que había, los puntos de vista, y luego eso fue entregado al Senado de la República, que tuvo una participación muy activa en seguir el proceso de deliberación, y dio lugar a debates políticos mucho más enriquecidos, ¿no? Porque tenían elementos diferentes de los elementos con los que normalmente cuenta un Congreso, que son, en el mejor de los casos, los expertos, muchas veces ni siquiera eso, y muchas veces solamente la voz de los políticos. En este caso se trata también de tener los elementos que vienen de la discusión de la ciudadanía. Claro. Señor Medina, ahora que ha quedado claro que los ciudadanos tenemos que participar, involucrarnos en la política para que las cosas mejoren, para que nuestra condición de vida mejore, ¿usted podría explicarnos cómo funciona esta dinámica de Libera Perú? ¿Cómo es que van a seleccionar a este grupo de ciudadanos que finalmente van a informarse para poder dialogar? Los grupos de deliberación se escogen a partir de una muestra estadística. Esta muestra estadística representa al conjunto de la ciudadanía y tiene a su interior el mismo peso que cada grupo tiene en el universo. Es decir, debe tener un 50% de hombres, un 50% de mujeres. De manera natural, la muestra estadística va a arrojar una composición de ese tipo. Debe tener un porcentaje de personas rurales parecida al porcentaje de personas rurales que hay en un país, de jóvenes, de mayores, etcétera, ¿no? Entonces, si es una muestra bien hecha, como es el caso del ejercicio en el que estamos haciendo, la muestra la está haciendo el Instituto de Estudios Peruanos, esta muestra va a ser muy poderosa para poder reflejar la diversidad del país. Y entonces la discusión no va a ser una discusión entre personas parecidas o gente interesada que se acerca a un foro o un evento, sino que va a ser una discusión que va a recoger la diversidad que hay, no solamente en Lima o en las principales ciudades, sino en el país en su conjunto, porque tiene muestra rural, porque tiene muestra de pequeñas localidades, porque da la oportunidad a personas que normalmente no tendrían la posibilidad de discutir estos temas, de sentarse en un ejercicio que justamente lo que busca es intercambiar puntos de vista a partir de tener información. Los temas que serán abordados son la bicameralidad, la reelección parlamentaria y el tema de las elecciones internas. Estos dos primeros temas, bicameralidad y reelección parlamentaria, se ha tocado en el referéndum del año 2018. ¿Por qué volver a discutirlos? Y en el caso de las elecciones internas también, ¿por qué consideran ustedes que es importante que los ciudadanos dialoguen al respecto? En el referéndum en el que se votó la bicameralidad, hubo un elemento distorsionador de la discusión, que fue estos temas que metió el Congreso un poco de contrabando, que desnaturalizaban la propuesta de la bicameralidad, porque incluían temas que tenían más que ver con la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Entonces, eso llevó a una desaprobación de esa iniciativa. Está planteado, ¿no?, el que se pueda volver a discutir el tema. ¿Por qué? Porque ese referéndum
que reitero, tenía un contrabando importante que hizo que fuera la propuesta desaprobada, dejó una situación que no es la adecuada, ¿no? Creo que hay un cierto consenso en que necesitaríamos una segunda cámara para tener una mejor deliberación, necesitaríamos una segunda cámara para tener una mejor representación también de la ciudadanía, ¿no? Y mejorar la relación entre el Congreso y la gente. Pero esto tiene que discutirse, por supuesto, y justamente la idea es poner los distintos elementos que hay en una balanza para sopesar cuáles son las ventajas de una cámara única, cuáles son las ventajas de tener dos cámaras, ¿no? ¿Cómo se podría hacer la reforma? ¿Qué condiciones tendría que tener esta bicameralidad? Y eso se hace recogiendo la dinámica de la gente. ¿Por qué? Porque el Congreso es para representar a las personas, ¿no? El Congreso no es una fórmula que diseñan los especialistas solamente. Son importantes los especialistas porque tienen evidencia y aportan experiencia, pero es la gente la que tiene que diseñar de alguna manera cómo es que quiere ser representada. Claro que sí. Y específicamente en el caso de las elecciones internas, brevemente ya para finalizar. En el caso de las elecciones internas, si bien es cierto se ha aprobado la vigencia de elecciones primarias abiertas, el Congreso ha suspendido la vigencia de esta reforma en más de una ocasión y hay el riesgo de que lo siga haciendo, porque hay interés de algunos partidos de mantener el control sobre la confección de las listas. Y las elecciones primarias abiertas quitan el control a la dirigencia partidaria. Entonces, eso es un incentivo muy fuerte para suspenderlas como ha venido suspendiéndose, ¿no? Qué Entonces, importante. conviene hacer una discusión Claro. para justamente ver cuáles son los valores que hay detrás, las ventajas que hay detrás de la posibilidad de primarias abiertas y cuáles son las cosas también que habría que precisar y regular mejor, porque es un tipo de elección que requiere una mejor regulación para ser efectiva. Qué importante, qué necesario va a ser escuchar en todo caso a los ciudadanos, porque ya hemos escuchado a nuestros políticos, a nuestros congresistas, ahora tenemos que escuchar a la gente. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Medina. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Nosotros hemos conversado con el jefe de Idea Internacional para el Perú, el señor Percy Medina, respecto a la iniciativa ciudadana de Libera Perú. Tenemos que hacer una pausa. Volvemos.